Buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Marta Yanevillo Rincón, estudiante de la Universidad Santo Tomás, Cabo de Bogotá, de la licenciatura Informática Educativa. En este espacio académico de programación orientada a objetos, realizaré la presentación del OVA, quiere decir Objeto Virtual de Aprendizaje, presentado al docente Luis Carlos Martínez. El objeto virtual de aprendizaje lo realicé en un blog, Clasificación y elementos de los costos. Esto lo realicé a partir de una observación que realicé en el grado séptimo en el Instituto El ICANN, que se encuentra ubicado en la ciudad de Ubaté, Cundinamarca, kilómetro 1, vía Cuarupa, en el espacio académico Gestión Empresarial, en el cual está conformado por 100 niñas y 22 niños, un total de 28 estudiantes. Desde allí empecé pues a realizar el siguiente OVA. Entonces les doy una bienvenida a Gestión Empresarial, hago la descripción del contexto educativo, les realizo una bienvenida como la contabilidad de los costos tienen dentro de sus objetivos calcular lo que cuesta producir un artículo o lo que cuesta vender o los costos que son necesarios para prestar un servicio, además de obtener la información necesaria para controlar la producción, plantear las actividades de una empresa y tomar las decisiones en base a los costos. Entonces, pues acá tiene un video en el cual les presenta los fundamentos de los costos y una bienvenida. Entonces aquí se puede ver que hace una presentación. Bueno, aquí el objetivo es identificar las clases de costos de acuerdo a su organización o actividad del negocio, de su viabilidad, entidad con el producto o con el proceso. Primero pues les realizo un storyboard en el cual dice así: buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a conceptualizar e identificar las clases de costos con sus elementos. Entonces, vamos cada uno a comentar una idea sobre lo que conocen pues de los costos. O sea, una breve conceptualización de cada estudiante explicando qué se definen los costos. Entonces, por acá la primera participante dice, tiene un costo lo que se vende y lo que se compra. Cuando mis padres compran un producto, me puedo dar cuenta que tienen un costo. Profe, la importancia que tienen los costos es que aplican la vida diaria. Profe, yo no sabía que habían clases de costo. Entonces la profe le contesta así: las clases de costo van de acuerdo a la actividad de negocio o variabilidad de la entidad, como también los elementos del costo, materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Entonces, pues así, aquí le sigue comentando y pues aquí dice que realice un folleto en el cual ofrezcan un producto. Entonces, pues tiene que ir de qué está hecho, tiene que ir sus costos principales y pues sus costos que al producto final. Bueno, temas y recursos. Entonces, los temas es costos por función, costos por elementos que contiene, costos por producto. Quiere decir, por función, producción, comercialización, administrativos, financieros. Por elementos que contienen materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Por producto, directos e indirectos. Entonces aquí inserto un video en el cual la introducción a la gestión empresarial, o sea, la importancia de la gestión empresarial
que tiene relación pues con los costos y con la creación de una empresa. Comportamiento de los costos. Entonces desde allí se ven los costos variables. Entonces pues aquí da más conceptualización de todos los costos de cada definición de los costos. Por ejemplo, diferentes tipos de costeo. Después de eso, pues también está un video que define todos los costos de producción. También está el estudio de los costos de mercadeo, lo más importante para crear y diseñar una empresa. Pues tiene que identificar el contexto y la población para empezar a mirar qué producto necesitan o qué servicio o qué bien necesita pues esa sociedad específicamente. Aquí se realiza también un link, comparto un link en el cual pues también conceptualiza más los costos pero a nivel de finanzas. También aquí un link para una presentación en Prezi en el cual costos en relación con el producto. Entonces, bueno, actividades. Las actividades las realicé en Educaplay. Entonces, por ejemplo, aquí una sopa de letras. Entonces, la sopa de letras contiene todos los elementos pues que tiene los costos o todo lo que está relacionado con gestión empresarial. Productividad, materia prima, materiales, costos indirectos, mano de obra, variables, directos, finanzas, servicio, producto, empresa, costos mixtos, costos fijos y servicios o bien. Entonces, pues, acá está lo de la sopa de letras. Solamente son 5 minutos. Se le dio para que el estudiante pues desarrolle la sopa de letras. A continuación, hice también una actividad de relacionar conceptos. Entonces, aquí, conocidos también como costos de manufactura o costos de fabricación propios de la empresa que elabora. Entonces, pues lo relacioné con una imagen, pues para que sea más llamativo realizar la actividad. Entonces, por ejemplo, acá costos de mercadeo, costos de producción, costos fijos, semifijos o semivariables, costos variables, costos de servicio, costos directos. Entonces, por ejemplo, el primero se relaciona con los costos de producción. Entonces lo busco acá. Entonces, bien, ¿sí? Entonces, así pues va relacionando. Entonces, son aquellos que pueden identificarse plenamente con el producto y con el proceso en particular. Entonces, pues aquí tiene que buscar con cuál combina. Son aquellos costos que tienen elementos fijos, variables a la vez. Entonces, pues este se puede relacionar muy bien con los costos semifijos. Entonces, así sucesivamente. También lo hice con el tiempo de 5 minutos. Bueno. A partir de ahí, terminamos con una evaluación. Pero esta evaluación es más que todo sobre cada estudiante, los propios conocimientos que ellos construyeron a partir pues del material didáctico que está en el OVA. Entonces, por ejemplo, dice correo electrónico pues para mirar quién participa en la evaluación como tal y el nombre del estudiante. Entonces, la primera es cuál es la importancia de identificar los diferentes costos para construir una empresa. Entonces, aquí el alumno comenta por qué es importante conocer cada costo, cada clase, cada característica del costo para poder crear una empresa, que de eso se trata este espacio académico. El costo de producción el costo de producción es como lo más importante al empezar a crear una empresa. Entonces, es la primera definición que se debe realizar.
Costos de mercadeo, como lo comentaba anteriormente. Pues toca estudiar el contexto donde va a crear esa empresa, qué necesidades tiene esa sociedad, cómo lo identifica, qué bien necesita, si se va, digamos, satisfactoriamente, va a llevar a cabo este producto, va a llevar un impacto en esta sociedad o en este contexto. Entonces, defina los costos indirectos. Entonces, tiene que saber cuáles son los costos indirectos, tiene que saber cuáles son los costos directos. Identifique la materia prima de la fabricación de zapatos. Lo hice específicamente acá, es para que especifiquen qué es la materia prima en un producto. Y como para terminar es proyecte la producción de un producto para la creación de la empresa. Entonces, ellos tienen que pensar ya en crear una empresa. ¿Cómo la empiezan a crear? Empezar por su nombre, por el logo, por el producto, cuáles son sus materias primas, qué necesitan, cuál es el mercadeo, en qué contexto se debe realizar la empresa. Entonces, pues este es todo el OVA que realicé. Espero que les hubiera gustado. Bueno, pues acá, por ejemplo, ingresé el link de la presentación. Entonces lo lleva uno a donde es la presentación, en el cual es muy interactiva, en el cual hace una navegación muy fácil para conceptualizar más, identificar más todo lo que está relacionado con los costos, con sus elementos, las clasificaciones y para realizar o diseñar una empresa. Entonces, pues aquí está la presentación. Entonces, para los registros contables, el proceso de planeación y proceso, la toma de decisiones en la gestión de organizaciones, los costos pueden ser clasificados de múltiples formas. Entonces, pues aquí se encuentra una información muy clave sobre los costos en la relación con el producto. Entonces, por ejemplo, materia prima, de lo que estábamos hablando pues anteriormente en el cuestionario. Sobre lo que es la mano de obra, la importancia que debe tener la conceptualización de la mano de obra, pues para la finalidad de esta empresa. Costos indirectos de la fabricación. Entonces, por ejemplo, acá dice, costos que no son materia prima directa, ni mano de obra directa, cuya asignación específica es el costo del producto, no tiene relevancia individual, no es práctico, pues, llevarlo a cabo. Pues aquí das como también un consejo. Materia prima. Entonces, son los materiales suministrados e insumos utilizados de forma generalizada en todas las líneas de producción cuya magnitud del costo no justifica efectuar controles específicos para imputarlos directamente en el producto manufacturado. Entonces, como ven, pues hace una síntesis muy práctica para realizar bien la definición de, por ejemplo, acá está lo de fijos, costos fijos y costos variables. Cómo se identifican y de qué cosa. Entonces, pues muchas gracias. Este es mi blog pues que realicé, mi OVA. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su atención.